Bienvenidos una vez más a Folklore Macabro, el rincón donde las historias no duermen, esperan su turno para ser contadas. En esta oportunidad volvemos con historias de terror ambientadas en esta época decembrina. Y es que contrario a lo que muchos puedan creer, la Navidad no es un escudo contra la oscuridad. La luz de las guirnaldas, los villancicos y el espíritu de bondad no mantienen a raya la maldad. Como mencionamos en el primer volumen de Historia de Miedo en Navidad, las emociones fuertes, como la nostalgia, la soledad en medio de las fiestas, y la tristeza, resultan ser focos que llaman la atención de entidades malignas. Aunque hay que resaltar que no todas las experiencias sobrenaturales que ocurren durante este mes son malas, de hecho, algunas resultan ser un bálsamo para el alma. Pero antes de adentrarnos en el primer relato, les recuerdo que es necesario alimentar este fuego digital. Déjenme un me gusta si disfrutan de los escalofríos navideños. Suscríbanse a Folklore Macabro y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras historias. Comenten, ¿han tenido alguna experiencia extraña en estas fechas? ¿O creen que el espíritu navideño es capaz de protegernos de los seres que habitan en la oscuridad? Adentrémonos en la frontera sur de México, donde el frío de diciembre se empieza a sentir con llegada de la neblina que baja de las montañas. Esta es la historia de Pepe y su Nochebuena con una de las leyendas más famosas de Latinoamérica: La Llorona. Pepe había regresado a su pueblo natal para pasar Navidades con sus padres. La casa familiar se encontraba a las faldas de un cerro húmedo. El aroma de la comida devorada fue desvaneciéndose entre el humo del cigarrillo, el vaho agrio del alcohol, y finalmente, por la ira. En los primeros minutos de aquel 25 de diciembre, esa frágil burbuja de felicidad familiar reventó. Don Emiliano, el padre, estaba vuelto loco. Como solía ser cada vez que no se medía con la bebida. La celebración solo fue el preámbulo para desenterrar viejos rencores y regarlos con mezcal barato. Pepe, de 28 años, observaba desde la mesa, con la mandíbula apretada. Ya no vivía ahí, había vuelto desde la ciudad en el norte con la esperanza tonta de una tregua festiva. Pero su padre era un reloj de maldiciones con cuerda de alcohol, y siempre llegaba a la hora. La discusión empezó baja, un rumor sordo entre sus padres. Luego subió de tono. Palabras afiladas, reproches viejos como el cerro mismo. Doña Alma, la madre de Pepe, intentaba calmarlo, su voz un hilo de seda tratando de contener un derrumbe. Pero don Emiliano, con los ojos vidriosos, la empujó contra la vitrina donde estaban los angelitos de porcelana. El sonido de su cuerpo impactando, seguido del tintineo de los adornos, fue el detonante. Pepe se levantó como un resorte. La rabia, un líquido caliente y amargo, le subió por la garganta. Cruzó la sala en dos zancadas y le plantó un puño seco en la cara a su padre. El sonido fue hueco. Don Emiliano cayó de espaldas, aturdido, la sorpresa sobria por un segundo en sus ojos antes de que el rencor tomara el control. Escupió sangre y maldiciones, tratando de levantarse para devolver el golpe. Fue entonces cuando doña Alma, llorando, se interpuso. Se aferró al brazo de Pepe, sus dedos delgados como garras de pájaro. No, mijo, no, por favor, no le pegues más, es tu padre. Suplicaba, su rostro bañado en lágrimas y miedo. Pepe tomó eso como una atracción. Una alianza en su contra. Sintió que el mundo se inclinaba, que su madre, en el fondo, elegía al lado del verdugo, del hombre que la humillaba año tras año. La rabia se transformó en un frío desolador. Sin decir palabra, sacudió el brazo suavemente, soltándose de su madre. Miró a su padre, que jadeaba en el suelo, y a su madre, rota de angustia. No había nada que arreglar ahí. Solo un pozo sin fondo de disculpas vacías y promesas rotas. Mañana, su padre diría, ya no tomo más, y su madre asentiría con una sonrisa cansada. El mismo ciclo enfermizo de siempre. Tomó su chaqueta y el casco de la moto. Me voy, dijo, y su voz sonó ajena. Algunos tíos y primos intentaron hacer que se quedara un rato y no saliera en ese estado. Pero no los escuchó. Afuera, la noche era un manto de terciopelo negro y frío punzante. No tenía dónde ir. Los amigos de la infancia estaban lejos o en sus propias dinámicas familiares. Subió a su moto y arrancó el motor. El rugido metálico fue un alivio, un sonido que ahogaba los pensamientos. Recorrió las calles del pueblo. Las luces navideñas, desde su perspectiva en movimiento, eran manchas de color desenfocado, tristes y absurdas. Sin pensarlo mucho, tomó el camino de terracería que serpenteaba hacia la cima del cerro. Era su refugio de adolescente.
Allí arriba, fumando, mirando las luces del pueblo, había soñado con escapar. Ahora había escapado, y, sin embargo, estaba de vuelta, huyendo de la misma jaula. Estacionó la moto en un mirador natural. Apagó el motor. El silencio fue absoluto, aplastante. Solo el viento susurrando entre los árboles. Encendió un cigarro. La brasa anaranjada era el único punto de calor en su universo. Meditó, pero sus pensamientos eran un torbellino sin salida, la decepción, la rabia, la impotencia, la lástima por su madre. No quería irse lejos por meses, abandonarla. Pero quedarse era tolerar lo intolerable. Fue en uno de esos remolinos de pensamiento cuando el sonido se filtró. Al principio, lo confundió con el de un animal. Un lamento lejano, agudo, que se colaba entre los árboles. Dejó de pensar. Escuchó. No era el viento, ni un animal. Era un llanto. De mujer. Desgarrador, cargado de pena. Se puso de pie, alerta. El sonido parecía venir de abajo, luego de la izquierda, luego de atrás, envuelto en la neblina que empezaba a descender. Pepe sintió un primer escalofrío, distinto al frío de la noche. Era un frío interno, que nacía en la base de la columna vertebral. Y entonces lo recordó. Las historias. Los viejos del pueblo, tomando café en las tardes. Ahí, en esa curva, cerca del arroyo seco, es donde se aparece. La Llorona. La mujer que ahogó a sus hijos y vaga eternamente lamentándolos, buscando reemplazo. Una leyenda para asustar niños. Un cuento. Hasta que la vio. A su izquierda, a unos 100 metros, en un claro entre la niebla, una silueta se recortaba contra la oscuridad del bosque. Vestía de blanco, un blanco que parecía brillar con una luz propia, fantasmal. El cabello, largo y del mismo blanco plateado, le cubría gran parte del rostro. Su cuerpo se mecía ligeramente, y de ella emanaba ese llanto punzante, un sonido que ahora sentía no en los oídos, sino en los huesos. El corazón de Pepe golpeó su caja torácica como un pájaro aterrorizado. El cigarro cayó de sus dedos inertes. No hubo curiosidad, no hubo duda. Solo un instinto primal de supervivencia. En un movimiento brusco, se colocó el casco, montó la moto y giró la llave. El motor tosió una vez, dos, una eternidad, antes de rugir. No miró atrás. Metió la primera velocidad y aceleró cuesta abajo por el camino de tierra, dejando una nube de polvo. El camino era estrecho, sinuoso, traicionero. Pepe lo conocía como la palma de su mano, y eso lo salvó las primeras curvas. Conducía a una velocidad temeraria, el foco de la moto cortando la niebla como un cuchillo desafilado. Solo pensaba en llegar al pueblo, a las luces, a lo familiar. La bajada normal, conduciendo con cuidado, tomaba 5 minutos. A su velocidad, con el miedo como combustible, no debería tomar más de 3. Pero a los 5 minutos, aún estaba en el cerro. Las mismas curvas, los mismos árboles fantasmales. Sudaba frío dentro del casco. Estoy yendo muy rápido, debo haber perdido la noción, pensó. Aceleró más. A los 10 minutos, el pánico comenzó a cuajarse en su estómago. Reconocía una roca particular, un árbol torcido. Estaba pasando una y otra vez por el mismo tramo. El llanto, que había desaparecido al iniciar la huida, volvió a escucharse. No a lo lejos. No detrás. A su costado izquierdo, exactamente a la misma distancia que cuando la vio por primera vez. Echó una mirada rápida, torciendo un poco la cabeza. Allí estaba ella. Caminando lentamente, a través del bosque impenetrable, paralela a él. Su movimiento era antinatural, deslizante. No apartaba ramas, no pisaba matorrales. Flotaba a centímetros del suelo. Y mantenía la distancia. Pepe iba a 60, 70 kilómetros por hora por un camino de tierra. Ella, caminando, lo acompañaba. No tiene sentido, murmuró, y su voz sonó quebrada y pequeña dentro del casco. La lógica se desmoronaba. El terror lo inundó, un sabor a cobre en la boca. Le habían contado historias, que la Llorona podía confundir a los viajeros, hacerlos perderse por horas, noches enteras, hasta que desfallecían. Que a veces atacaba, sobre todo a hombres jóvenes, arrastrándolos con una fuerza sobrenatural hacia ríos o arroyos para ahogarlos, quizás buscando en ellos un sustituto de lo que perdió, o quizás por pura maldad. No. No lo atraparía. Con un grito ahogado,
Pepe apretó el acelerador a fondo. La moto brincó sobre las piedras. El viento aullaba. Cerraba los ojos en las rectas cortas, rezando en su mente, sin dirección, a la Virgen, a Dios, a cualquier cosa que escuchara. Por favor, sáquenme de aquí. Libéreme esto. No quiero morir así. No hoy. La imagen de su madre, llorando, se cruzó en su mente. Fue como un golpe de claridad. De pronto, el miedo puro se mezcló con una determinación feroz. No podía desaparecer en el cerro. No podía darles a sus padres ese dolor. Padre nuestro, que estás en los cielos, empezó a rezar en voz alta, gritando contra el viento y el llanto que ahora parecía estar dentro de su casco. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Siguió rezando, aferrándose a las palabras como a un salvavidas. El Ave María, el credo, cualquier oración que recordara. Y condujo. No miró al costado. Solo el camino iluminado por su débil faro. No sabía si pasaban minutos u horas. El tiempo se había disuelto en la niebla y el terror. De pronto, el camino comenzó a cambiar. La pendiente se hizo más pronunciada, los árboles menos densos. Reconoció la última curva cerrada antes de la recta final que desembocaba en la carretera asfaltada del pueblo. Un destello de esperanza le atravesó el pecho. Casi llegó. Aceleró para tomar la curva, y cuando enderezó en la pequeña recta, ahí estaba. La Llorona estaba a un costado del camino, justo en el límite donde la luz de su moto la iluminaba por completo. Lo esperaba. El vestido blanco colgaba de un cuerpo espectral. Su rostro, visible ahora, no era de una belleza trágica, sino una máscara pálida y hundida, con cuencas oscuras y vacías donde deberían estar los ojos. Y de su boca abierta, un pozo de sombra, surgía el llanto más desesperado que Pepe había escuchado en su vida. No había tiempo para frenar. Así que, siguiendo su instinto, Pepe cerró los ojos y gritó con toda su alma, «Jesucristo, sálvame». Y aceleró, desafiándola. En el instante que pasó junto a la Llorona, sintió un frío polar que lo atravesó de lado a lado, como si se hubiera metido en hielo. No hubo choque físico. Solo esa sensación extraña y helada. Seguidamente escuchó un grito. Un grito de furia infinita y rabia cósmica que estalló justo a su lado izquierdo, tan fuerte y agudo que sintió que los tímpanos se le reventaban. «Mío». Entonces, sintió un cambio drástico en el ambiente. Ya había salido del camino de tierra. Estaba en la calle que llevaba a su colonia. Temblando incontrolablemente, redujo la velocidad. No se atrevió a mirar atrás. Siguió conduciendo, a paso de tortuga, hasta llegar a la casa de sus padres. Estacionó la moto. Sus manos no paraban de temblar. Al entrar, la casa estaba en silencio. Vacía. Sus tíos y primos se habían ido. Solo quedaba el desorden de la cena trunca y el reloj de pared marcando, con un tic-tac obscenamente normal, las 5:30 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas. Se derrumbó en el sillón, el cuerpo sacudido por temblores que no eran solo de frío. La adrenalina, un veneno de efecto retardado, corría por sus venas. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la máscara pálida, las cuencas vacías, y escuchaba el eco del grito final, mezclándose con el llanto de su madre y los insultos de su padre. Además, estaba el shock de confirmar que la leyenda era real. Había caminado, o flotado, junto a él. Lo había atrapado en un bucle en su propio infierno personal, en el cerro. Y lo había dejado ir, ¿por qué? ¿Fue el rezo? ¿O solo estaba jugando con su presa, dejándola escapar para recordarle que podía encontrarlo cuando quisiera? Pepe no lo sabría nunca. Lo que sí supo, al amanecer, cuando su padre se levantó con una resaca de vergüenza y su madre empezó a limpiar en silencio, fue que algunos ciclos de horror son terrenales, familiares, y se pueden, quizás, romper. Pero otros son más antiguos, más profundos, y vagan en las noches largas, esperando a que el dolor humano, como una llama en la oscuridad, los atraiga. Y la Navidad, con su carga de alegrías forzadas y tristezas amplificadas, resultan ser noches especialmente brillantes para ellas. Pepe nunca volvió a subir solo al cerro de noche. Y cada Nochebuena, cuando las discusiones suben de tono y el aire se espesa, él sale a caminar, pero solo por su vecindario, y siempre reza un Ave María antes de cruzar la puerta. Porque sabe que en la frontera entre el dolor y la desesperación, a veces se abre un camino que conduce directamente a leyendas que deberían permanecer como eso, solo leyendas. Y cuéntenme,
Habrías tenido el valor de acelerar hacia La Llorona si hubieras estado en la misma situación que Pepe. Desde la frontera sur, ahora vamos al corazón de los bosques nevados de México. A un lugar pintoresco, de postal. Esta es la historia de una pareja que aprendió que algunos encantos esconden terribles colmillos. Eva y Mateo creyeron haber encontrado el lugar perfecto para pasar las fiestas navideñas y escapar por unos días de la asfixiante ciudad en la que vivían. Era un pueblo de montaña en el Estado de México, donde el frío era seco, las casas de madera tenían techos inclinados cargados de nieve ligera, y el aire olía a leña de ocote, y, sobre todo, silencioso. Habían alquilado una cabaña acogedora a las afueras, con ventanales que daban a un bosque de pinos. Lo mejor, el precio era inexplicablemente bueno para la temporada. Les encantaba caminar a la tienda, al pequeño mercado navideño del pueblo, a ver las luminarias que colgaban entre los árboles. El trayecto desde su cabaña hasta el pueblo implicaba cruzar un puente de madera y acero, de unos 30 metros de largo, que se arqueaba sobre el río. El río, en diciembre, era una bestia de aguas grises y espumosas, de corriente fuerte y murmullos profundos. El puente tenía una pasarela peatonal separada, segura, con barandales altos. Cruzarlo, con el sonido del agua rugiendo abajo y el paisaje blanco alrededor, era una de sus rutinas favoritas. Una tarde, mientras regresaban con víveres, la dueña de las cabañas, la señora Ofelia, una mujer de rostro surcado como la corteza de los árboles locales, los detuvo en el sendero. Disculpen, dijo, su voz áspera pero no falta de calidez. Veo que les gusta pasear. ¿El aire de la montaña es bueno? Sí. Hizo una pausa, observándolos. Solo una advertencia, por si acaso. No crucen el puente pasada la medianoche. Sobre todo, si ven a una niña. Eva y Mateo se miraron, entre curiosidad y diversión. ¿Una niña, a esas horas de la noche y con este frío?, preguntó Mateo, sonriendo. La señora Ofelia no devolvió la sonrisa. Eso no es una niña. Solo toma su forma. Es cosa de suerte, o de fe, dicen algunos. Desde hace 20 años, más o menos, la gente la ve. Parada ahí, en el puente. Parece una chiquilla normal, perdida. La gente se acerca, claro, piensan que es hija de algún turista. ¿Y qué pasa?, inquirió Eva, interesada. Puede darles un susto de muerte. Se transforma en una figura alta, con cuernos, ojos negros, cola, brazos largos. La gente sale huyendo despavorida, y si tienen suerte solo se les queda mirando. La señora Ofelia se santiguó rápidamente. Pero otros. 5 personas han perdido la vida tras un encuentro con esa entidad. Los que han sobrevivido a sus ataques han coincidido en que si la niña les empieza a hacer muchas preguntas, lo más probable es que acabe tirándolos al río como si fueran muñecos de trapo. Si es que no les hace algo peor antes. Mateo puso una mano en el hombro de Eva, notando su creciente inquietud. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo surgió esa leyenda? Porque es reciente. La mujer negó con la cabeza. Nadie sabe. Ninguna niña ha desaparecido por aquí para decir que es su alma. Tampoco hay brujas, ni sectas, ni nada raro. Un día, simplemente empezó a aparecer. Como si el puente, o el río, o la noche misma, la hubiera parido. Agradecieron la advertencia y continuaron su camino. Una vez que se aseguraron que estaban lo suficientemente lejos para que no los escuchara, se miraron y soltaron una risa nerviosa. Parte del encanto folclórico del lugar, dijo Mateo, bromeando. Para darle sabor a las vacaciones. A Eva le quedó una pequeña semilla de intranquilidad, pero la calidez de la cabaña hizo que pronto lo olvidara. Pasaron una Navidad íntima y hermosa. El 31 de diciembre fueron invitados a una fiesta en el pueblo, junto a otra pareja que también se hospedaba en las cabañas, los Romero. Fue una noche de comida, vino caliente y risas. Pero a las 3 de la mañana, Eva y Mateo, más templados y cansados, decidieron retirarse. Los Romero, en pleno apogeo festivo, insistieron en quedarse. Como habían ido en el coche de ellos, Eva y Mateo optaron por regresar a pie. No es lejos, dijo Mateo. Y la noche está preciosa. Y lo estaba. El cielo despejado era un manto de terciopelo negro tachonado de diamantes helados. La nieve crujía bajo sus botas. El pueblo, aún con algunas luces titilantes, parecía un decorado mágico. Caminaron tomados de la mano, felices, compartiendo planes para el año que comenzaba.
El aire frío hacía que se les fueran pasando los efectos del vino. Al salir del pueblo, no vieron a casi nadie más en todo el trayecto hasta que llegaron al puente. Fue al pisar la madera de la pasarela peatonal cuando la vieron. O, más bien, apareció. No estaba ahí un segundo antes. Mateo lo habría jurado. Su mirada había barrido el puente vacío de lado a lado. Pero ahora, de repente, a unos 5 metros frente a ellos, había una niña. Parecía tener unos 7 u 8 años. Llevaba un abrigo rojo, un poco pasado de moda, y botas negras. Su pelo era lacio y oscuro, caído sobre los hombros. Estaba quieta, mirando hacia el río. «Dios mío», murmuró Eva, apretando la mano de Mateo. El instinto maternal y la preocupación superaron por un segundo el recuerdo de la advertencia. «Cariño, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus papás?» La niña giró lentamente la cabeza hacia ellos. Su rostro era pálido. Bonito, pero con una expresión vacía, como de porcelana. Señaló con un dedo hacia el grupo de cabañas, del otro lado del puente, donde estaba la de ellos. «Ah, ¿se están quedando en las cabañas?», dijo Eva, aliviada. «Nosotros vamos para allá, ¿quieres que te acompañemos?» «No deberías estar aquí solita con este frío». Eva extendió su mano libre hacia la niña. Un gesto natural, amable. Mateo evitó soltar su mano, a pesar de que ella hizo el intento de hacerlo. Su corazón comenzó a latir rápidamente. La historia de la señora Ofelia resonó en su mente como una campana de alarma. La niña no estaba ahí antes. No la vio en ningún momento. Apareció de la nada. Su cuerpo se tensó, cada músculo alerta. Observó a la niña. No temblaba de frío. La niña ignoró la mano extendida de Eva. En cambio, clavó sus ojos grandes y oscuros en Mateo. Cuando habló, su voz era clara, infantil, pero con un eco extraño, como si saliera de un pozo. «¿De dónde son ustedes?» La pregunta era inocente. Pero Mateo sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Eva, todavía en modo adulto responsable, respondió con amabilidad. «Somos de la ciudad. Estamos de vacaciones aquí, ¿y tú, cómo te llamas?» La niña no respondió. Solo repitió, esta vez mirando a Eva, «¿De dónde son?» Mateo notó algo entonces. Habían comenzado a caminar lentamente, con la niña un paso adelante, guiándolo sutilmente hacia el centro del puente. Y parecía haberse alargado. La otra orilla, normalmente visible, estaba mucho más lejos, difuminada en una bruma que no había antes. La longitud del puente se sentía interminable. «Es el miedo», trató de convencerse Mateo. Así que empezó a rezar en silencio, desesperadamente, un revoltijo de Padres Nuestros y Ave Marías. La niña empezó a hacer más preguntas a Eva. Preguntas normales al principio, si les gustaba el pueblo, si tenían hijos. Luego, el tono cambió sutilmente. La voz perdió un poco de su cualidad infantil, ganando una curiosidad fría, penetrante. ¿Por qué pasan estas fechas solos? ¿No extrañan a su familia? Eva, un poco desconcertada, forcejeó por mantener la cordialidad. «Bueno, a veces es bueno tener una escapada romántica. Nuestras familias están lejos». La niña se detuvo. Estaban justo en el centro del puente. El rugido del río era ensordecedor. «¿Extrañas a tu mamá muerta, Eva?» Eva se quedó congelada. Un hormigueo de terror le subió por la espalda. Nunca le había dicho su nombre. Y nadie en el pueblo sabía que su madre había fallecido hace 2 años. Un dolor que ella llevaba con discreción. ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Eva, su voz tembló un poco. La niña giró para enfrentarlos por completo. Su expresión de porcelana se agrietó con una sonrisa demasiado amplia para ese rostro pequeño. «Ella te extraña a ti también». Desde el fondo del río. En ese momento, la mano de la niña, que de alguna manera ya estaba sosteniendo la de Eva, Mateo no recordaba cuándo había sucedido, se cerró. No con la fuerza de un niño, sino con una presión de hierro frío. Eva gritó de dolor y sorpresa. Fue el detonante. El instinto de Mateo, alimentado por el terror puro y las plegarias silenciosas, estalló. Con un gruñido gutural, jaló del brazo de Eva con toda su fuerza, arrancando su mano de la garra helada de la niña. «¡Corre!», rugió. Y corrieron. Eva, a pesar del shock y el dolor punzante en su mano, corrió, impulsada por el pánico en la voz de su esposo. Mateo no miró atrás. Tiró de ella, sus botas golpeando la madera del puente que ahora, de nuevo,
parecía tener su longitud normal. El sonido del río era un rugido que los empujaba hacia adelante. Entonces, escucharon un gruñido bajo y profundo, que surgió de las entrañas de la tierra y resonó por encima del estruendo del agua. No se atrevieron a mirar. Corrieron más rápido, sentían que sus pulmones ardían. No vieron el final del puente, no sintieron el cruce de la orilla. Fue como si un corte abrupto en una película los transportara. Un momento estaban en la madera del puente, el gruñido a sus espaldas acercándose, y al siguiente, estaban tropezando con el sendero que llevaba a su cabaña, podían ver la luz del porche que habían dejado encendida. Entraron de inmediato y trancaron la puerta. Se derrumbaron en el suelo, jadeando, temblando de una manera que nada tenía que ver con el frío exterior. Fue entonces, bajo la luz cálida de la lámpara, cuando Eva vio su mano. Alrededor de la muñeca y en el dorso, tenía magulladuras profundas y amoratadas. El dolor ahora era agudo, real. Esa era la niña de la que nos habló la señora Ofelia, ¿verdad? Coma, dijo Eva con voz tembloroso, mientras Mateo la abrazaba con fuerza, él mismo temblando incontrolablemente. Creí que a lo mejor era solo el fantasma de una niña. Pero esa cosa no era humana. Mateo no dijo nada. Él apenas vio a la niña, supo que la advertencia de la señora Ofelia era real. Y al llegar a la mitad del puente, sintió un pavor tremendo como nunca lo había sentido. De hecho, llegó a pensar que no saldrían con vida. Aunque eso no se lo confesó a su esposa en ese momento. No sabe cómo lograron escapar. Tal vez fue su rezo silencioso, junto a su negativa de soltar la mano de Eva y su tensión lista para reaccionar, quizás eso los había ayuda. El resto de su estancia en ese lugar estuvo tranquilo. No volvieron a ver a esa niña, ni ninguna cosa extraña. Sin embargo, ellos ya no se sentían tan tranquilos de estar ahí. Cada crujido en la noche los hacía saltar. Ya no salían a caminar tanto. El encantador puente de madera, visto desde su ventanal, ya no les parecía lindo. Para ellos era una trampa. Cuando se fueron del pueblo, finalmente empezaron a sentir calma. En el coche, en un silencio cargado, hicieron un pacto tácito. Nunca revelarían el nombre de ese pueblo, ni compartirían lo que vieron con amigos o familiares. No podían cargar con la responsabilidad de que alguien, atraído por lo paranormal, fuera a ese lugar en búsqueda de la niña del puente. Porque siempre hay alguien que les gusta visitar lugares embrujados o malditos. Pero lo que sintieron con esa niña era maldad pura. Un depredador que usaba la inocencia como carnada, que se alimentaba de la bondad imprudente y la curiosidad malsana. Y la Navidad, con su narrativa de reunión, de niños felices y puertas abiertas al extraño, simplemente le ponía la mesa. Eva aún siente un dolor fantasma en su muñeca cuando el clima se torna frío. Y Mateo siente una inquietud cada vez que le toca cruzar un puente de noche en su coche. Catherine lo recuerda todo con la claridad nítida y extrañamente distante de un trauma infantil. Tenía 15 años y el mundo, su mundo en Cumaná, Venezuela se desmoronaba por capas. La primera grieta fue la descubierta, su padre tenía un amante. En cualquier otro momento, su madre, una mujer de carácter forjado en el hierro de la autosuficiencia, la dueña de 3 negocios prósperos y el verdadero pilar económico de la familia, lo habría expulsado sin miramientos. Pero 2016 en Venezuela no era cualquier otro momento. Era el año en que el país se contraía como un puño de angustia. La crisis, abstracta en las noticias, se volvió tangible en los estantes vacíos, en la luz que se iba por horas, en el silencio de una escuela a la que cada vez iban menos compañeros porque sus familias habían emprendido el éxodo. Su padre fue quien decidió irse de casa. Su madre, con el corazón hecho añicos y la pragmática desesperación de quien debe sobrevivir, cerró 2 de sus negocios y se aferró a la tienda de comida, un pequeño chiringuito donde Catherine y su hermano mayor, Daniel, de 17, ayudaban después de unas clases cada vez más esporádicas. El hermano menor, Gabriel, tenía 10 años. La abuela materna, frágil pero de espíritu indomable, vivía cerca. El hermano mayor de la madre ya estaba en Estados Unidos, enviando remesas que eran un salvavidas para medicinas y lo indispensable. Fue en esa casa cargada de ausencias, la del padre, la de la estabilidad, la de la esperanza, que era su refugio del mundo, donde sucedieron todos los acontecimientos paranormales. Al principio fueron ruidos. Golpes secos en las puertas a altas horas de la noche. Toda la familia salía, sobresaltada, al mismo tiempo, para encontrarse en el pasillo, acusándose unos a otros. Su madre los regañaba,
exasperada, atribuyéndolo al estrés, a la casa vieja. Luego llegaron las sombras. Catherine, en su cuarto, empezó a ver a una mujer. No una figura vaporosa, sino una silueta definida, agachada en la esquina más alejada, junto al armario. Su espalda se movía con sollozos silenciosos, desesperados. Catherine salía gritando de la habitación. Daniel, en otro cuarto, veía a un hombre. Una figura oscura que se asomaba por la ventana, mirándolo fijamente. Al abrirla, solo había calle. Pero al cerrarla, el reflejo en el cristal mostraba la silueta aún allí, detrás de él, dentro de la habitación. A veces lo llamaba por su nombre, con un susurro. Su madre, durmiendo con Gabriel, empezó a ver algo peor. Una figura alta, oscura, con cuernos que se recortaban contra la tenue luz del pasillo. Gabriel también la veía. Lloraba apretado contra su madre, diciendo que el diablo se los quería llevar. La actividad no tardó en volverse física. Objetos eran lanzados de repente, como la vez que Catherine estaba sola en casa, haciendo una tarea en el comedor. Un vaso de plástico, que estaba sobre la mesa, se elevó y se estrelló contra su cabeza con fuerza suficiente para aturdirla. No había nadie más. El terror dejó de ser una sospecha para convertirse en un inquilino más, uno que no pagaba alquiler, pero exigía toda la energía. Diciembre llegó, trayendo no consuelo, sino una intensificación macabra. Las luces navideñas parpadeantes, intentos desesperados de normalidad, solo acentuaban las sombras que se movían entre ellas. La noche del 15 de diciembre, Catherine despertó sintiendo un frío extremo. La mujer que lloraba ya no estaba en la esquina. Estaba al lado de su cama. Un rostro pálido y deformado por el dolor, con ojos vacíos. Una mano, sólida y helada como el mármol, se cerró alrededor de su brazo y la jaló con una fuerza brutal, arrojándola de la cama al suelo de cemento. El grito de Catherine despertó a todos. Su madre, desesperada, recurrió a una iglesia evangélica. Pero cuando un grupo de hermanos llegó a orar a la casa, fue un desastre. Al comenzar los cánticos, los objetos empezaron a volar por los aires. Un cuadro se desprendió y casi golpea al pastor. Salieron espantados, diciendo que la entidad era demasiado fuerte, que no podían luchar contra lo que había en ese hogar. Fue la abuela, sabía en los antiguos lenguajes del miedo, quien dio el diagnóstico. Les hicieron un trabajo, hija. Tienen que buscar algún objeto raro. Y luego, quemarlo. Mientras su madre comenzaba una limpieza febril, revolviendo cada rincón, llegó de visita a su padre. Había venido a dejar algo de dinero, a ver a sus hijos. Se veía más avejentado, cansado. Al preguntar por el alboroto, Catherine, exhausta y asustada, le contó todo, las apariciones, los golpes, la mujer, el diablo, la búsqueda de brujería. La cara de su padre se demudó. La incredulidad se convirtió en un horror comprensivo. En ese momento, Daniel, que había subido al techo a revisar, gritó. Había encontrado, amarrados con un hilo negro y podrido a una viga, un murciélago y un sapo secos, rígidos, muertos hacía tiempo. Un paquete de intenciones malignas. Su padre palideció. ¿Quién?, comenzó a preguntar, pero la respuesta ya estaba cocinándose en su mente. Su madre salió, vio el hallazgo y dijo, hay que quemarlo. Para que se devuelva. Quemaron el fardo en un terreno baldío. Un humo espeso y pestilente se elevó, y Catherine juró que escuchó un chillido agudo en el aire. La casa se calmó. No del todo, pero el ambiente asfixiante se alivió un poco. La abuela insistió en limpias con hierbas y rosarios diarios. Algo se había roto, pero la infección seguía ahí. Y fue su padre quien, al verse arrastrado por los remolinos de su propia culpa y revelación, completó el cuadro. Empezó a visitarlos más, obsesionado con saber si las entidades habían vuelto. Las conversaciones con su madre, antes cargadas de rencor, se volvieron susurros compartidos sobre lo sobrenatural. Y tiempo después, Catherine supo la verdad. Su padre confesó que, después de ver la brujería en el techo, algo se quebró en su obsesión por la otra mujer. Fue a ver a un brujo de confianza. El hombre le confirmó el amarre. Le dijo que lo habían atado con bebidas y hechizos. Durante la limpia que le hicieron, su padre vomitó una sustancia negra, espesa como alquitrán. Y de repente, la nube en su mente se disipó. Vio a la mujer por la que había dejado todo, por cómo era realmente, no tenía la gran belleza como creyó en un inicio, su ex, incluso con los años y las penas, era mucho más atractiva. Asimismo, notó que la mujer ni siquiera lo trataba bien.
Al descubrir que la del dinero era su esposa, pues era ella la comerciante, lo trataba con desprecio, y sin embargo, él seguía ahí, embobado, hasta que el amarre se deshizo. El amor por sus hijos, dijo, era lo único que el amarre no había logrado suprimir del todo. Ese instinto lo mantuvo atado a ellos, y fue el gancho que lo sacó del trance. Catherine se enteró que esa mujer cayó gravemente después, pero no sabe cómo se encuentra ahora y tampoco tiene interés en saberlo. La reconciliación de sus padres tardó 2 años más, y necesitó de otras tragedias familiares para sellarse. Pero la casa nunca volvió a ser la misma. Los ecos de aquel poltergeist nunca se fueron del todo. A veces, en la noche más silenciosa, Catherine sentía que alguien la observaba desde la esquina de su cuarto. La lección, aprendida a sangre y terror, fue clara. A veces, al mal solo le basta con un corazón roto, una familia fracturada, para colarse y hacer su nido. Catherine y su familia tiempo después lograron emigrar, llevándose consigo los recuerdos y las cicatrices invisibles. Sebastián tenía 23 años cuando el mundo se le vino abajo. En una curva mojada de la carretera Bogotá-Medellín, el auto donde viajaban sus padres se desbarrancó. La noticia llegó como un hachazo seco al tronco de su vida recién iniciada. Acaba de graduarse de ingeniería, con la frente llena de sueños y el corazón anclado al puerto seguro que eran ellos. No tenía nadie más. Sus abuelos eran recuerdos borrosos de la infancia, sus tíos, rostros amables en fotos lejanas de otras ciudades. Sus padres eran su único clan, su geografía completa. Los primeros días fueron un limbo de sombras. Vecinos compasivos trajeron comida y palabras huecas. Pero luego, la realidad, fría y demandante, llamó a la puerta, la casa, las cuentas, la comida. La soledad no era solo emocional, era aplastante. Buscó trabajo como quien busca una tabla en un naufragio, y la encontró una en una oficina gris. Allí también encontró a un grupo de compañeros jóvenes, despreocupados, cuyo remedio para todo era una botella y música a todo volumen los fines de semana. Para Sebastián, esos fines de semana se convirtieron en un salvavidas. El alcohol lograba anestesiar el dolor por unas horas, y la camaradería bulliciosa llenaba el vacío atronador de su casa. Vivía anhelando esos momentos, por el ruido que ahogaba el eco de su propia pena. Sus viejos amigos, los de la universidad, los que conocían a sus padres, le advirtieron con preocupación: Sebas, te estás destruyendo. No es el camino. Pero sus voces sonaban lejanas, como desde la orilla de un río en el que él ya se estaba hundiendo. Llegó diciembre, y con él, la primera Navidad sin ellos. La idea de enfrentar las fiestas en la casa vacía le producía pánico. Sus nuevos amigos de la oficina tuvieron una idea, una escapada. Irse a una finca cerca de un río, alejarse de todo, celebrar, a su manera. Faltar al trabajo, botarlo todo. Era la propuesta perfecta para alguien que quería huir de sí mismo. La finca era hermosa. El río corría frío y rápido. El 24 de diciembre, desde el mediodía, la botella circulaba sin cesar. La música alta ahogaba los villancicos que sonaban en una radio lejana. Sebastián bebía con una sed que no era de alcohol, sino de olvido. Fue entonces cuando uno de ellos sacó un pequeño envoltorio. Polvo mágico, le dijeron, riendo. Él sabía que lo usaban. Hasta ese momento se había resistido, por un atavío recuerdo del decoro que sus padres le inculcaron. Pero esa tarde, con el sol navideño bañando el paisaje de una luz irónicamente hermosa, y el dolor latiendo como un segundo corazón, dijo que sí. Aspiró. Y por primera vez en meses, el mundo no solo se silenció, sino que se iluminó con colores falsos y una calidez química que le hizo creer, por unos minutos, que todo estaría bien. La euforia pronto se tornó en descontrol. Sus sentidos se mezclaron. El sonido del río era un rugido, las risas de sus amigos eran chillidos de pájaros extraños. Caminó tambaleándose hacia la orilla, queriendo refrescar su cara acalorada. Su pie resbaló en una piedra cubierta de musgo. La caída al agua fue un shock gélido que atravesó la niebla de la droga. La corriente era fuerte, mucho más de lo que parecía. Trató de nadar, pero sus brazos eran de plomo, su mente desconectada del cuerpo. El agua helada lo tragó. Abrió los ojos bajo la superficie y vio burbujas ascendiendo hacia una luz que se alejaba. El pánico, puro y animal, lo paralizó. Esto es, pensó con extraña claridad. Me voy con ellos. Y entonces los vio. Dos siluetas, difusas pero familiares, se sumergieron hacia él desde la luz. Vio el rostro de su madre,
su expresión de determinación feroz. Vio las manos de su padre, esas mismas manos que lo levantaban cuando se caía de niño. Sintió, no con las manos sino con el alma, una presión firme bajo sus brazos. Una fuerza irresistible que lo impulsó hacia arriba, rompiendo la superficie. Tosió, escupió agua, jadeó desesperado por el aire dulce y frío. Estaba en la orilla, medio arrastrado fuera del agua. Miró alrededor, buscándolos. No había nadie. Solo sus amigos, unos metros más allá, riendo entre carcajadas ahogadas, señalándolo. «Ah, no te ahogaste, Sebas, qué susto». Uno de ellos dijo, sin mover un músculo para ayudarlo. Un frío más profundo que el del río lo invadió. No era el de la muerte, sino el del abandono. Se levantó temblando, empapado, y empezó a caminar sin rumbo, alejándose de las risas. El mundo a su alrededor pulsaba de manera grotesca. Y en la distancia, entre los árboles, volvió a verlos, las figuras de sus padres, de pie, mirándolo. Caminó hacia ellas, tropezando, suplicando en su mente. Pero al llegar al lugar, solo había sombras largas del atardecer. Siguió caminando hasta tropezar con un pequeño negocio de carretera. La dueña, una mujer mayor, lo vio entrar, lívido, temblando, con los labios morados. «Joven, está bien», fue lo último que escuchó antes de que el piso se inclinara y la oscuridad, por fin benigna, lo recibiera. Despertó en un hospital blanco y frío. El diagnóstico fue crudo, intoxicación etílica severa y signos de sobredosis. Había estado cerca de un paro cardíaco. Preguntó por sus amigos. La enfermera negó con la cabeza. «Nadie ha preguntado por usted». La convalecencia física fue breve. La emocional, un regreso al infierno. La depresión lo envolvió con una manta más pesada que antes. Había tocado fondo, y ahí comprendió que a sus nuevas amistades no les importaba nada, era uno más con quien beber. Eso también le hizo creer que el haber visto a sus padres en el río, fue solo una alucinación. El 31 de diciembre llegó. La casa estaba en silencio. La idea de un nuevo año sin ellos, después de haber estado tan cerca de reunirse, le pareció una broma cruel. La desesperanza fue total. «No vale la pena», pensó, mirando hacia la ventana. «No puedo hacer esto solo». Y entonces, otra vez. En el pasillo. La silueta de su madre, pasando hacia su dormitorio. La de su padre, asintiendo levemente desde la sala. Esta vez no había drogas. No había alcohol. Solo él, su dolor crudo y esas apariciones. Con el corazón galopando, no de miedo, sino de una esperanza agonizante, la siguió. No huían. Parecían guiarlo. Lo llevaron al dormitorio de sus padres, un lugar que había habitado desde el accidente, santuario inviolado de su memoria. Allí, parado en medio de la habitación bañada por la luz gris del atardecer, lo llamó. «Mamá, papá». Su voz sonó quebrada en el silencio. No hubo respuesta visible. Pero una necesidad feroz lo invadió. Empezó a abrir cajones, a mover cosas con un propósito que no entendía. Y en el fondo del armario de su madre, dentro de una caja de zapatos vieja, encontró un sobre grueso, con su nombre escrito en la letra elegante de ella. Dentro, había una considerable suma de dinero en efectivo, ahorrada con meticulosidad. Y una carta. «Para nuestro Sebastián. Esto es para que, cuando termines la universidad, te compres un boleto a algún lugar lejano que siempre hayas querido ver. Vive un poco, hijo. Conoce un poco el mundo antes de que la vida de adulto te ate a un trabajo. Estamos tan orgullosos de ti. Te vimos esforzarte, renunciar a salidas, desvelarte estudiando. Te vimos convertirte en el hombre bueno y responsable que siempre supimos que serías. No importa dónde estés, recuerda, siempre estaremos aquí para ti. Con todo nuestro amor. Mamá y papá». La carta no estaba fechada. Debieron de haberla escrito meses, quizás un año antes del accidente. Un regalo para un futuro que ellos no vivirían para ver. Sebastián se derrumbó en la cama de sus padres, abrazando el sobre y la carta, y lloró como no había llorado desde el funeral. Eso fue una catarsis violenta y necesaria. El amor no se había ido. Lo habían dejado escrito, tangible, en ese papel. Y en cada Navidad, Sebastián no ve las luces y los adornos. Ve la luz del atardecer en su dormitorio, iluminando un sobre viejo. Y escucha, no villancicos, sino el susurro más valioso, el de un amor que ni la muerte pudo silenciar, y que se manifestó,
en la última noche del año, para hacerle ver que siempre hay un nuevo amanecer. Y así concluimos este viaje a lo desconocido en Navidad. ¿Cuál de estas historias les hizo sentir un escalofrío en la nuca? ¿Creen, como Sebastián, que el amor puede trascender de tal manera? ¿O temen más encontrarse con la niña del puente o vivir un poltergeist? Los leo en los comentarios. Y no olviden, si estos relatos les han gustado, no olvidar dejar un me gusta al video, suscríbanse a Folklore Macabro y activen la campana para no perderse nuestras próximas incursiones a lo desconocido. Que tengan unas felices fiestas. Y recuerden, en la noche más silenciosa, entre el repique de las campanas, escuchen con cuidado. Puede que no estén tan solos como creen.